El vacío de poder dejado por Oda Nobunaga no duró mucho. De las cenizas del caos emergió una figura inesperada: Toyotomi Hideyoshi. ¿Quién era este hombre? No era un samurái de alta cuna, ni un señor feudal con tierras ancestrales. Era un antiguo campesino, un sirviente, que a base de pura astucia e ingenio había escalado hasta la cima. Hideyoshi era la prueba viviente de que en tiempos de guerra el linaje importaba menos que el talento. Más político que guerrero, más estratega que luchador. Hideyoshi entendía el poder de las alianzas, las promesas y, cuando era necesario, la traición. Era un maestro manipulador. Usando estas habilidades, logró lo que Nobunaga había comenzado. Unificó Japón bajo un solo gobierno. Los señores de la guerra que se habían masacrado durante un siglo, ahora le juraban lealtad a él, al hijo de un campesino. Parecía un milagro. Pero la ambición de Hideyoshi no conocía límites. Una vez que tuvo Japón en sus manos, miró más allá de sus costas. Su sueño era colosal, casi demencial: conquistar Asia. Quería un imperio que se extendiera desde Japón hasta la India, con él como emperador. Y su primer paso fue invadir Corea. En 1592, una fuerza masiva de más de 150,000 samuráis desembarcó en la península coreana. Al principio, la invasión fue un éxito arrollador. Los ejércitos japoneses, curtidos en un siglo de guerra civil, avanzaron con una velocidad y una brutalidad aterradoras. Ciudades enteras cayeron en cuestión de días. La capital, Seúl, fue capturada en menos de un mes. Parecía que el sueño de Hideyoshi se haría realidad, pero los japoneses subestimaron a sus adversarios. El pueblo coreano se levantó en una feroz resistencia. Guerrillas atacaban las líneas de suministro japonesas sin descanso, y en el mar, un héroe legendario, el almirante Yi Sun-sin, con sus innovadores barcos tortuga, aniquiló a la flota japonesa una y otra vez, cortando la conexión vital con su patria. La guerra se estancó. Entonces, la poderosa China de la dinastía Ming intervino, enviando un ejército masivo para ayudar a su aliado coreano. La marea de la guerra cambió por completo. Los ejércitos de Hideyoshi, que antes parecían invencibles, ahora estaban atrapados en una guerra de desgaste en tierra extranjera. El sueño imperial se estaba convirtiendo en una pesadilla sangrienta. Miles y miles de vidas se perdieron en ambos bandos. En 1598, en medio de este pantano militar, Toyotomi Hideyoshi murió en su castillo en Japón. Su muerte fue ocultada para permitir una retirada ordenada, pero la verdad era innegable. Su ambición había fracasado. El gran unificador dejaba tras de sí un Japón agotado por la guerra y un heredero demasiado joven para gobernar. El vacío de poder volvía a abrirse. Y en ese vacío acechaba el hombre más peligroso de todos. Un hombre que había esperado este momento durante toda su vida. Su nombre era Tokugawa Ieyasu. A diferencia de Nobunaga, el demonio conquistador, y de Hideyoshi, el astuto arribista, Ieyasu era algo diferente. Era frío, calculador, increíblemente paciente. Había sido aliado de Nobunaga y vasallo de Hideyoshi, siempre jugando su papel, siempre esperando su oportunidad, acumulando poder en silencio mientras los demás se consumían en sus propias llamas. Con Hideyoshi muerto, los generales y señores feudales se dividieron en dos bandos. Uno, leal al joven heredero de Hideyoshi. El otro, liderado por el propio Tokugawa Ieyasu. La confrontación era inevitable. El destino de Japón se decidiría en una sola batalla. Un día que cambiaría la historia para siempre. El 21 de octubre del año 1600, en un valle brumoso llamado Sekigahara, los dos ejércitos más grandes que Japón había visto jamás se encontraron cara a cara. La batalla de Sekigahara no fue solo un choque de espadas y lanzas. Fue una obra maestra de la intriga y la traición. Ieyasu había pasado las semanas previas a la batalla contactando en secreto a varios comandantes del bando enemigo. Les hizo promesas de tierras,
títulos y poder si cambiaban de bando en el momento crucial. La batalla comenzó y durante horas las fuerzas leales a Hideyoshi parecieron llevar la delantera. El ejército de Ieyasu estaba siendo empujado hacia atrás, pero entonces, en el apogeo del combate, Ieyasu dio la señal y el caos se desató. Varios de los generales más importantes del ejército enemigo, en lugar de atacar a Ieyasu, se dieron la vuelta y atacaron a sus propios aliados. La traición fue total y devastadora. El ejército leal se desmoronó desde dentro. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Cuando la noche cayó sobre Sekigahara, el campo estaba cubierto de miles de cadáveres. Tokugawa Ieyasu había ganado. En un solo día, había eliminado a todos sus rivales. 3 años después, en 1603, el emperador le otorgó el título que tanto ansiaba, Shogun, el gobernante militar de todo Japón. Pero Ieyasu no quería ser solo otro señor de la guerra. Quería crear algo que durara, una paz impuesta por la fuerza. Estableció su gobierno en la ciudad de Edo, la actual Tokio, y comenzó a construir un sistema que aseguraría el poder de su familia para siempre. El shogunato Tokugawa gobernó Japón con mano de hierro, confiscó las tierras de sus enemigos, reubicó a los señores feudales para que no pudieran conspirar y les impuso reglas estrictas. Pero la medida más drástica fue la política de aislamiento nacional, conocida como Sakoku. Temeroso de la influencia extranjera, especialmente del cristianismo, que veía como una herramienta de conquista, Ieyasu y sus sucesores cerraron Japón al mundo exterior. Se prohibió a los japoneses viajar al extranjero y a los extranjeros entrar en Japón, con la excepción de un pequeño puesto comercial holandés en una isla artificial en Nagasaki. Cualquier barco extranjero que se acercara a las costas era atacado. Cualquier japonés que intentara irse era ejecutado. Durante más de 250 años, Japón se convirtió en un reino ermitaño, una cápsula del tiempo. Mientras el mundo exterior vivía la revolución industrial, la ilustración y las grandes revoluciones políticas, Japón permaneció congelado en su paz feudal. Esta paz interna, sin precedentes en la historia de Japón, tuvo un coste. La clase samurái, que había definido a la nación durante siglos, se convirtió en una burocracia ociosa sin guerras que luchar. La innovación se estancó, pero esta era de aislamiento no podía durar para siempre. El mundo exterior se hacía cada vez más grande, más poderoso y más curioso. Y en 1853, el mundo exterior llamó a la puerta, o mejor dicho, la derribó. Una flota de barcos de guerra estadounidenses, los famosos barcos negros del comodoro Matthew Perry, llegó a la bahía de Edo. Eran barcos de vapor, blindados y armados con cañones que podían destruir cualquier fortaleza japonesa en minutos. Su mensaje era simple: abran sus puertos al comercio o enfrenten las consecuencias. Japón se encontró en una encrucijada imposible. Su tecnología era medieval en comparación. Sus samuráis, con espadas y armaduras, no eran rival para los cañones modernos. El país tuvo que elegir: aferrarse a sus tradiciones y ser colonizado, como le había pasado a gran parte de Asia, o abandonar su pasado y transformarse para sobrevivir. Eligió transformarse. Lo que siguió fue una de las revoluciones más rápidas y espectaculares de la historia. En unas pocas décadas, la llamada Restauración Meiji, Japón abolió el shogunato y la clase samurái. Adoptó la tecnología, la industria, la política y las tácticas militares de Occidente a una velocidad vertiginosa. Construyeron ferrocarriles, telégrafos, fábricas y un ejército y una marina modernos. Pero Japón no solo quería ser igual a Occidente, quería ser más fuerte, y para ello necesitaba un imperio. La nación que había sido víctima del imperialismo ahora se convertía en un poder imperialista. En 1895, derrotó a la vasta China en una guerra relámpago, tomando el control de Taiwán. 10 años después, en 1905, hizo lo impensable. Derrotó a una gran potencia europea, el Imperio Ruso, tanto en tierra como en mar. El mundo quedó atónito.
Una nación asiática había vencido a una occidental. Japón se había convertido en un imperio formidable. Pero la misma ambición que lo había llevado a la cima, ahora lo llevaría a su propia destrucción. Su expansión agresiva en Asia, particularmente en China, lo puso en un curso de colisión con los Estados Unidos. Y esto culminó en el ataque a Pearl Harbor y la entrada en la Segunda Guerra Mundial. La guerra en el Pacífico fue una lucha de una brutalidad inimaginable. Pero al final, el poder industrial de Estados Unidos fue abrumador. En agosto de 1945, se desataron dos armas de un poder nunca antes visto: Hiroshima, Nagasaki. Dos ciudades borradas del mapa en un instante. Japón, enfrentado a la aniquilación total, se rindió incondicionalmente. El imperio había caído. El país estaba en ruinas, ocupado por primera vez en su historia. Parecía el fin, pero incluso en la derrota más absoluta, Japón sobrevivió. Se levantó de sus propias cenizas una vez más, porque la historia de esta nación nos enseña algo fundamental. No es una historia construida con palabras diplomáticas o tratados pacíficos. Es una historia forjada en el crisol de la guerra, moldeada por la ambición de sus líderes y marcada para siempre por el filo del acero. Desde los clanes en guerra hasta los shogunes unificadores y los imperios que se alzaron y cayeron, la guerra ha sido la partera de cada nueva era de Japón, una herencia de hierro y sangre que define su pasado y quizás su alma. Gracias por acompañarnos en este viaje por la tumultuosa historia de Japón. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.